Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Disculpen la tardanza. A ver, mm, la última clase estábamos viendo la parte de enfermedades por inmunodeficiencia y ahí estábamos viendo por inmunodeficiencia secundaria o adquirida y habíamos visto algunas características que a veces son un poco repetitivas, incluso porque ya han visto ese tema del SIDA, ¿no? Del VIH y, bueno, la fase SIDA. Énfasis en que para ir dando seguimiento al paciente tenemos que tener recuento de linfocitos TCD4 y también la carga viral. Entonces se habían hecho algunas preguntas al respecto que van a estar en el examen para la resolución de una manera de en razonamiento clínico tipo caso clínico. Si hay dudas y si han buscado y si han tenido dudas, pues ahorita me las preguntan o al final de la clase. Bueno, en resumen, las características clínicas del VIH es que habíamos dicho que son manifestaciones obviamente por inmunodeficiencias y que en realidad no mueres del VIH realmente, sino mueres de la inmunodeficiencia que te conlleva y pues si dependiendo de esa inmunodeficiencia afecta al tracto gastrointestinal, por ejemplo, puedes morir por un choque hipovolémico o si afecta al sistema respiratorio puede darte una insuficiencia respiratoria. Y en resumen, esta tablita está tomada exacto del Robbins, infecciones oportunistas y neoplasias eh, que se encuentran en el paciente con VIH. Pueden haber infecciones parasitarias por protozoarios o helmintos, como es bien frecuente que se pueda infectar el paciente ya que tiene una inmunosupresión por cristosporidiosis o isosporidiosis eh, en el intestino, ¿no? O sea, producirse una enteritis por la misma. Incluso yo he visto casos de autopsia de que la isospora o la cristospora estaba en el sistema nervioso central, hasta en el cerebro. Les cuento. Otra enfermedad parasitaria que puede ser susceptible un paciente con inmunodeficiencia por VIH es la toxoplasma, es la toxoplasmosis, perdón. Y esto puede, si afecta al pulmón, puede dar una neumonía o también puede afectar directamente al sistema nervioso central. Dentro de las infecciones fúngicas, tenemos a la neumocistis. Si afecta al pulmón, tenemos también, se produce una neumonía. Una que es bien común es la candidiasis, que se puede manifestar a veces en el gastro. Metemos el endoscopio y se ven como placas blancas algodonosas en el esófago, también puede estar en la tráquea o el pulmón. Esto ya nos llama la atención, ¿no? También a veces si eh, la paciente refiere eh, ginecológicamente una secreción blanquecina, etcétera, es normal a veces tener la cándida, no normal, ¿no? Pero no está asociada tan frecuentemente como encontrársela en cavidad oral o esófago, ¿no ve? A nivel de la vagina, etcétera. Pero si existe una sobrepoblación de esto, entonces hay que siempre sospechar de que podría tratarse de una infección por VIH-Sida. Criptococosis, esta va a afectar principalmente al sistema nervioso central, aunque puede afectar a cualquier órgano, ¿no? La coccidiomicosis, que cuando es diseminada, o sea, cuando es vía hemática, es mal pronóstico. La histoplasmosis, también que esta puede diseminarse en la sangre, producir una tipo septicemia y puede ser fatal. Dentro de las infecciones bacterianas o micobacterianas, las que tienen
parte de bacteria y parte de hongo, son las micobacterias, y generalmente están afectadas las micobacterias avium y la micobacteria tuberculosis. Generalmente cuando nosotros hablamos de micobacterias, lo único que pensamos automáticamente es en micobacteria tuberculosis. ¿Por qué? Porque es un país donde la incidencia es alta, pero también podría tratarse de otras micobacterias como la avium u otras. Dependiendo del contexto en donde estemos, tenemos que armar el razonamiento clínico. Eh, si, por ejemplo, ustedes estarían haciendo su residencia o viven en una playa, una ciudad que tenga playa y se enfrentan a un paciente con inmunosupresión y a la vez refiere un corte, digamos, de un coral, entonces podría tratarse de otro tipo de micobacteria que no sea la tuberculosis. Pero si estamos en Bolivia, etcétera, etcétera, que es un país de alta incidencia de tuberculosis y demás, sí tenemos que pensar en la primera micobacteria de tuberculosis. Nocardiosis, si afecta pulmón, neumonía, si afecta sistema nervioso, lo que reviste el sistema nervioso, meningitis. Y la nocardiosis puede ser diseminada y fatal, ¿no? Por una tipo septicemia. Infecciones por salmonela, eh, que afectan primeramente al intestino y luego se pueden diseminar y también puede ser fatal. Otras infecciones víricas sobreasociadas a esta, muy frecuentemente, es el citomegalovirus. Se puede encontrar en pulmón, intestino, en las vías aéreas superiores, en el sistema nervioso central. El virus del herpes simple, de una forma localizada, o cuando ya es diseminada, un virus que es problemático localmente, diseminada puede ser fatal. Virus de la varicela zóster. Y podemos encontrar una forma viral de leucoencefalopatía multipolar progresiva, o sea, eh, eh, tipo de las enfermedades, como la llamada enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces puede haber esto. Esto es menos frecuente. Y no se olviden que habíamos mencionado anteriormente, estamos queriendo determinar al VIH por sus manifestaciones de inmunosupresión que afectan generalmente al tracto gastrointestinal o a las vías respiratorias, pero no se olviden que puede afectar directamente el sistema nervioso central, puede producir una demencia. Adicionalmente a todas estas infecciones que matan por la inmunosupresión, da una sobreinfección y dependiendo del órgano blanco, si es pulmón, intestino, etcétera, te matan o de una insuficiencia respiratoria o de una choque hipovolémico. Vas a hacer preguntas de examen estructuradas en un caso clínico, por si acaso, ¿ya? Eh, o de un choque séptico, un choque con todo lo que tiene un choque, ¿no? Saben ustedes la tríada de un choque. Si no saben, para mis estudiantes de la práctica, eso lo hemos visto con más detalle, pero los que no son mis estudiantes deberían repasar esta parte. Si hay dudas, me pueden preguntar ahora o al final de la clase. Adicionalmente a todas esas infecciones oportunistas, pueden haber susceptibilidad a dar algunas neoplasias. Y dentro de esas neoplasias, algunas neoplasias malignas. A las neoplasias malignas con capacidad de invasión y metástasis se las denomina en una sola palabra cáncer, ¿no? Entonces puede haber esto. Lo vamos a entender y me van a hacer recuerdo que les va a ser pregunta de examen también. ¿Cuál sería la carcinogénesis o el mecanismo por el cual, por ejemplo, en una enfermedad que te produce una inmunosupresión, te conlleva a un riesgo mayor de desarrollar cánceres? Dentro de los neoplasias malignas en un paciente con un SIDA, va a haber incidencia elevada, por ejemplo, de sarcoma de Kaposi, linfomas no Hodgkin de células B,
También va a haber aumento del riesgo de un carcinoma epidermoide de cérvix uterino. Otro riesgo aumentado también es carcinoma epidermoide del recto. Entonces, el hecho de que hay una inmunosupresión conlleva a que puedas tener mayor susceptibilidad a neoplasias malignas, tanto epiteliales como mesenquimatosas. Esto me van a hacer recuerdo cuando estemos empezando a llevar la parte de neoplasias para que correlacionen. Los que son mis estudiantes de práctica, esto ya lo entienden perfectamente. Entonces, hay aumento del riesgo de neoplasias malignas en pacientes con SIDA, se debe a la imposibilidad de contener las infecciones y a la reactividad del virus. Esto es una manera muy concreta de decirlo, pero se lo va a aclarar en el capítulo de neoplasias, porque probablemente esta explicación queda muy corta. Eh, el sarcoma de Kaposi, para los que son mis estudiantes, ya sabemos de práctica, no se preocupen los que no son, vamos a llevar la nomenclatura en las neoplasias, pero cuando decimos tumor de alguien, ya sabemos que eso es una excepción, bueno, no es una excepción a la regla, pero una regla es que es maligno. En realidad, un sarcoma de Kaposi es un hemangiosarcoma, es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimatosa y de origen eh, en las células o en los vasos sanguíneos. Esto se da porque no directamente el virus es un carcinogénico, sino que baja la inmunidad y esto hace que se sobreinfecte con un virus del herpes, que es el virus del herpes 8 específicamente. Este virus del herpes 8 sí es carcinogénico directo de mutación de protoncogenes, los convierte a oncogenes y nos da un sarcoma de Kaposi. Dentro de las neoplasias, que no, una regla que hemos visto, la vamos a volver a ver, no se preocupen en la nomenclatura de las neoplasias, pero estaría bien, si es que quieren, ¿no? Porque no va a haber tanto tiempo como con los estudiantes de práctica, que ya empiecen a ver el video de excepciones a la regla de la nomenclatura de las neoplasias, los que no son mis estudiantes. El video está en YouTube, para que no se pierdan cuando estemos llevando. Una de las reglas que proponemos, que ya salió en el artículo del 2025, que no está escrito ni en el ROBIS ni en ningún lado, bueno, ahora en este artículo es que no hay contraparte benigna de los linfomas, es decir, que sí o sí, si tienes una neoplasia, una proliferación descontrolada de estirpe mesenquimatosis de origen de linfocitos, es maligno. Y dentro de esos linfomas existen los que son Hodgkin y los que no son Hodgkin. Esto sí, para ambos, para todos los estudiantes lo vamos a aclarar muy bien cuando estemos llevando el capítulo de neoplasias. Al principio cuando empezamos las clases dije, hay tres categorías de enfermedades, ¿no? Las que son dentro del sistema inmunitario, las hiperreactividades cuando exagera, digamos, el sistema inmunitario, lo contrario, las inmunodeficiencias. Y la otra categoría era cuando pierde la posibilidad de reconocer nuestros propios antígenos. Eso se llama las autoinmunes. Pero habíamos dicho que el trasplante no es una enfermedad en sí, porque obviamente si te ponen algo de otra persona, eso te va a hacer que eh, naturalmente o normalmente reaccione tu organismo, y esas habíamos dicho que no es considerada una enfermedad, pero habíamos visto que había una otra categoría de las tres, una más, que era la cuarta, que es las neoplasias, o sea, los cánceres del sistema inmunitario. Hemos dicho que no las íbamos a ver en este tema, porque el siguiente tema se trata de neoplasias. Entonces, solo para entender un poco aquí, estamos viendo las enfermedades, las inmunodeficiencias,
Y las inmunodeficiencias, como el VIH-Sida, dan una susceptibilidad de inmunosupresión que a la vez dan una susceptibilidad de carcinogénesis, de una eh, producción o descontrolada de células que dan cánceres. Y los cánceres del sistema nervioso, del sistema linfático, todos son malignos. Por eso es que aunque terminen OMA, acuérdense, de hecho se debería llamar linfosarcoma, pero no, porque nuestras excepciones a la regla no queremos admitirlas y más bien antes de corregirlas le ponemos como excepción a las reglas, me refiero a la nomenclatura. Entonces, dentro de los linfomas existen clasificaciones y habíamos visto por la inmunohistoquímica, acuérdense, de que algunos linfomas que no son Hodgkin pueden ser pero linfomas T, linfomas B o linfomas NK, dependiendo el inmunofenotipo, ¿no ve? O la inmunohistoquímica. Entonces, los linfomas, de hecho, son leucemias. Las leucemias son sangre, cáncer en la sangre, pero cuando hacen una bola, o sea, cuando hacen un OMA, se les llama linfomas, pero son sistémicos. Generalmente se van a dar, o sea, van a formar la bola, el OMA, en los ganglios linfáticos, donde hay más concentración de tejidos, bueno, leucocitos, linfocitos T y B. Existen, pero mencionados en la literatura, y yo lo he visto en algunas autopsias, linfomas primados del sistema nervioso central. Eh, y esto se explica porque puede haber proliferación descontrolada de linfocitos, o sea, linfocitos B o T, en el caso si es linfoma B o T, en cualquier parte del organismo, no necesariamente en donde hay ganglios. Puede haber también linfomas de las cavidades corporales y no necesariamente, como les digo, esperar encontrar un linfoma en los ganglios, sino que pueda aparecer en el corazón o en los pulmones y las primeras manifestaciones, por ejemplo, pueden ser derrame pleural o si es en peritoneo, una citis. O podemos encontrarlos como derrames pericárdicos inexplicables que no responden al método de razonamiento clínico de patrón. Generalmente asociamos derrame pleural y derrame pericárdico igual a una infección, ¿no ven? Bueno, no hemos dicho nosotros que vamos monitorizando, y eso va a ser pregunta de examen, vamos monitorizando el tratamiento, o sea, la evolución y cómo va la cosa, con el recuento de linfocitos CD4 y con la carga viral, ¿no ve? El tratamiento, a eso nos referimos. El tratamiento existen varios cócteles, no necesariamente uno funciona, un esquema va a funcionar para todos los pacientes y no necesariamente ese mismo esquema de antirretrovirales si funcionó una vez, funcione toda la vida para el paciente. Entonces, el tratamiento va evolucionando y hay que ver esto en función al recuento de CD8 y la carga viral, CD4, perdón. Pero básicamente todos los antirretrovirales que tienen que ver con el VIH-Sida actúan sobre la transcriptasa reversa o inversa, que es una proteasa que hace ingresar el virus, que es un virus de RNA. Por eso es que tiene que tener, para convertirlo, o sea, para que pueda haber una replicación, tiene que tener una transcriptasa inversa o reversa. Se administra estos medicamentos combinados para reducir la aparición de mutaciones y consecuentemente que se produzca resistencia a alguno de estos medicamentos. El tratamiento antirretrovírico de gran actividad generalmente le llamamos el TARGA,
o tratamiento antirretrovírico combinado. Entonces, en los exámenes de residencia, en los exámenes de razonamiento clínico, directamente te ponen esto, ¿ya? O sea, como abreviación, y ya saben ustedes que es targa, ¿no? Esto es importantísimo. Si en el examen teórico aparece un caso clínico y te dicen que tiene tanto recuento de leucocitos, bueno, de linfocitos TCD4 y carga viral y el targa es tal, a eso nos estamos refiriendo. Aun cuando aparezca un virus resistente a un fármaco, hay opciones de segunda, tercera línea para suprimir el nuevo virus. Es lo que les estaba diciendo. Entonces, el tratamiento y el seguimiento de un paciente con VIH-Sida, con VIH, perdón, es evoluciona en el tiempo, ¿no? Y por eso es importantísimo y por eso va a ir la pregunta de cómo nosotros evaluamos si está siendo eficaz o no el tratamiento. Bueno, dentro de las enfermedades inmunitarias, tenemos que sí o sí también mencionar a la amiloidosis. La amiloidosis, a ver, en general tiene que ser entendida como una entidad en sí, o sea, y al decir una entidad es una enfermedad, porque incluso hasta algunos médicos y algunos patólogos lo reducimos reducimos esta enfermedad como acumulación de esta proteína mal plegada, porque la amiloide es eso, es una proteína mal plegada que se acumula, si nos mandan una biopsia de piel, ahí la vemos y dice, ay, hay amiloide y punto. Entonces, acuérdense en los capítulos iniciales, han mencionado, espero, con la doctora Laura, el amiloide, ¿no? Que básicamente el amiloide es una proteína que está mal plegada, porque sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos y cada, se van formando los aminoácidos y se van dando una forma, ¿ya? Al plegarse, o sea, vas poniendo aminoácido, aminoácido, aminoácido y se va como que dando la forma con los pliegues, ¿no? Y es por eso que por microscopía electrónica podríamos determinar qué tipo de proteína tenemos. Incluso tenemos modelos de inteligencia artificial que antes de que hagamos la proteína podemos crearla, una simulación de esa proteína, incluso para ver si va a funcionar o no va a funcionar, por ejemplo, nuestra vacuna o no. Esto me llama mucho la atención porque en varias series de ciencia ficción ¿cómo se dice? O películas ya estaban planteando estos modelos, ¿no? Para no tener que estar un montón de tiempo estudiando si funciona o no funciona este anticuerpo o esta proteína o esta vacuna que va a crear esta proteína, pues se crea en una computadora, digamos, hacemos la forma y a ver qué posibilidad va a hacer que afecte o no a una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la proteína amiloide nosotros la podemos ver tridimensionalmente por microscopía electrónica, pero ahí vemos que es una proteína mal plegada. Generalmente, este amiloide es porque tenemos déficits en alguna enzima o hemos fallado de fábrica para que no podamos sintetizar proteínas humanas bien plegadas. Pero no solo se puede dar en pacientes que tienen esta alteración, sino que también por el envejecimiento podría llegar a darse acumulación de amiloide. Entonces, ese es el punto aquí de entender entre lo que es una enfermedad amiloido, o sea, la amiloidosis en sí, versus que solo se ha acumulado localmente, digamos, amiloide. Eso es diferente, ¿ya? Es por eso que cuando me mandan una biopsia, yo digo, como en el cacho, ¿no ve? Lo que se ve se anota. Veo amiloide, punto. Antiguamente era medio complicado porque el amiloide se ve como una sustancia amorfa en la célula, bueno, que depende en qué parte, digamos, aquí tenemos en un riñón, en el, en el lobulillo, como es en el glomérulo, perdón, yo lobulillo, estoy ahorita con full hígado y por eso estoy confundiendo ahí esto, así una sustancia amorfa eosinófila, o sea, rosada, pero que también una sustancia amorfa eosinófila rosada se puede encontrar también una fibrosis, etcétera, ¿no? O una necrosis fibrinoide.
Entonces, a lo largo de los años, los patólogos hemos desarrollado ciertas técnicas para que nos ayuden a determinar si es o no esta proteína mal plegada llamada amiloide. Como el rojo Congo, es una tinción especial que usamos para determinar este amiloide, pero el rojo Congo también puede ser no tan sensible y específico. Actualmente tenemos por IHQ. ¿Qué es IHQ? Cuidado que en el examen, ¿qué es IHQ, doctor? Ahí sí se van a la chingada, porque ya lo he mencionado un chingo de veces, ¿no ve? Y yo no voy a poder estar en los 3 auditorios, ¿no ve? Si tocaste conmigo, quién sabe, tal vez me da mis 5 minutos de compasión y te explico qué es, pero en el examen ya no debería ser. Entonces, el componente P del amiloide podemos hacer por inmunohistoquímica y también te marca bien específico. O sea, hay un anticuerpo que marca por la proteína mal plegada, ¿no? Entonces, la afectación del amiloide, o sea, la acumulación es multisistémica, o sea, multiorgánica, puede ser en varios órganos, ¿no? Entonces, es una enfermedad sistémica que se caracteriza por depósitos extracelulares de proteínas fibrilares mal plegadas, como les he comentado. Aquí está, ¿no? Y agregación de proteínas mal plegadas. El amiloide es una sustancia proteinácea patológica que se deposita en el espacio extracelular de diversos tejidos órganos del cuerpo. Y esto hace que cuando se acumula esa proteína y no se la podemos metabolizar y no la podemos quitar de ahí, obstruye. Entonces, cualquier órgano que esté afectado por el amiloide disminuye su función o tiene ausencia de función porque está taponeado, vamos a decir así, por el amiloide. Aquí tenemos un esquema, ¿no? Este es un esquema dibujadito y aquí tenemos una fotografía de microscopía electrónica y aquí tenemos una, que es lo mismo, o sea, se está representando lo mismo, eh, pero esta es una inmunofluorescencia. Ya saben que es una inmunofluorescencia y se va a preguntar mucho esto porque sabemos que en el gastro tenemos un microscopio de inmunofluorescencia y sirve para muchas cosas. Entonces, de inicio la tinción, obviamente que vamos a hacer para ver la biopsia, es una tinción de hematoxilina eosina, y ahí se va a ver, como les digo, una sustancia extracelular, amorfa, hialina, eosinofílica, o sea, rosada y amorfa. Y bueno, con tinción de rojo Congo ya podríamos ser más específicos y decir que es probablemente amiloide, porque sabemos que el amiloide se tiñe con el rojo Congo, porque se une a él, bueno, en microscopía electrónica y monofluorescencia hemos visto este detalle, pero el rojo Congo no solo se une al amiloide. Entonces, por eso es que la IHQ es mucho más superior para determinar amiloide. Propiedades de las proteínas del amiloide. Naturaleza, o sea, como les digo, la patogenia, la alteración, la enfermedad es en función a la naturaleza física del amiloide. O sea, no es que el amiloide es una sustancia que produce toxicidad, algo bioquímico, no, sino que obstruye físicamente. Entonces, son fibras continuas, no ramificadas, tienen un diámetro de 7.5 a 10 nanomicras y la conformación en láminas plegadas beta con reticulación es la característica si estamos hablando a nivel ultraestructural, o sea, esto solo se puede ver con el microscopio electrónico de transmisión, ¿no ven? Naturaleza química. En el 95% del amiloide está formado por proteínas fibrilares y el otro 5% por componente P u otras proteínas. Tiene 20 formas bioquímicas descritas, como es una proteína mal plegada, o sea, no podríamos decir que es una mal plegada de una forma en específico. Tiene 20 maneras, digamos, de plegarse mal. Eso es lo que estamos hablando aquí. Pero 3 de estas 20 son las, digamos, que son más importantes clínicamente. El amiloide AL, que es la forma por cadenas ligeras de IG, producidas por células plasmáticas. El amiloide AA, amiloidosis secundaria, se origina de las proteólisis de proteínas que se sintetizan en el hígado. Circulación, bueno,
se puede asociar a HDL altas, aumenta en casos de inflamación aguda. Luego tenemos al amiloide A beta, producido a partir de las proteínas precursoras del amiloide beta que se encuentran en lesiones cerebrales de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a ver, acumulación de proteína mal plegada, pero dependiendo de las 20 formas mal plegadas que tenemos tres que son bien, o sea, dan entidades diferentes. Una que puede afectar el sistema nervioso central, otra es por proteólisis, o sea, la proteólisis obviamente saben que es la destrucción de proteínas, y esto tiene que ver con mediadores químicos y la inflamación, y otra que es por inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos. Entonces, si tienen que ver, si están relacionadas con inmunoglobulinas o anticuerpos, automáticamente pensar en linfocitos B y células plasmáticas. Otras proteínas que son menos frecuentes, menos, bueno, de todas formas tienen una significancia clínica. Tenemos a la transiliteritina que tiene una mutación eh, eh, en la polineuropatía amiloidótica familiar. O sea que esto vamos a detectar que en la familia existió antecedentes. Y se va a dar esta amiloidosis ya en la tercera edad, pero no. La beta 2 microglobulina, subunidad de la fibrilla del amiloide de la amiloidosis en pacientes sometidos a hemodiálisis a largo plazo. Pero ojo, porque y va a ser pregunta de examen, esta beta 2 microglobulina se la puede detectar también a nivel laboratorial, o sea, por patología clínica, y tiene otra significancia que la vamos a ver en el capítulo de neoplasias y también, obviamente, en la parte de linfomas. Proteínas del prión, también aquí tenemos, ¿no? Se agregan en el espacio extracelular como cualquier amiloidosis y adquieren características de la proteína amiloide. Bueno, esto lo vamos a aclarar en la siguiente clase. Ya no les quiero que tienen otra clase, ya es la 7. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Doctor, yo tengo una consultita. Dime, dime. Para los estudiantes que entrábamos hoy día a su clase práctica y estábamos en el examen de fisiopato y mañana o miércoles nos choca horario con otras clases, ¿cómo podríamos reemplazarlo? Ya que solo podríamos entrar lunes. Ah, o sea, no pueden el martes ni el miércoles, ¿no? Sí, Ya, porque en mi no, vamos caso a me hacer. choca con otra materia. Ya no hay problema. A ver, voy a proponerles un reemplazo, no sé, un sábado o vemos. No me acuerdo con ustedes si ya hemos visto el caso de los leiomiomas y el fetito. No sé, Sí, no me doctor, acuerdo. ya hemos visto ese caso la anterior semana. Ah, ya, entonces no hay problema. El lunes nomás vamos a verlo, ¿sí? Porque con las otras estoy un poco atrasado también. Ah, ya, entonces no pasa nada si esta semana no ingreso, Sí, ¿verdad? sí, no hay nada. Ya. No, cada vez que me escriben eso yo lo pongo como dato para que la IA no lo tome como falta. Ay, ay, ya. Muchísimas gracias, doctor. Hasta Listo, nos luego. vemos. Chao, chao.